Bueno, feliz sábado a todos, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Le habla a su hermano en Cristo, Javier Gil, y este es el ministerio de la escuela El Tercer Elías. Somos adventistas del séptimo día, laicos, y estamos en Orlando, Florida, en la Taft Island y la Orange Blossom Trail. Tenemos la página eltercerelias.com, donde usted se puede conectar y puede contactarnos a través de esa página. También tenemos la radio eltercerangel.com. Usted puede conectarse a esa radio, eltercerangel.com, 24 horas, 7 días a la semana, para que usted pueda estudiar la palabra de Dios. Los invito a orar para comenzar con nuestro estudio, con nuestro culto sabático. Los que puedan o se quedan así, yo voy a orar. Gracias, Padre eterno, que mora en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, aquí estamos sus hijos reunidos a través de el internet y también en este templo, Padre, los que han venido. Le pido que nos perdone nuestros pecados, primeramente. Le pido que nos dé su Santo Espíritu para poder entender y para poder enseñar, para que pueda articular las palabras, para poder transmitir, que sea usted el que enseñe, que no sea yo al que me miren, sino que sea usted a quien lo miren, Padre. Le pido que bendiga los diezmos, las ofrendas y que nos ayude, ¿verdad?, a todos en esta iglesia, que bendiga a todos sus miembros, a todos los que han pasado por aquí en algún momento, donde quiera que estén, bendígalos, y a toda su iglesia en la ancha faz de la tierra, bendiga a cada uno, Padre. También bendiga a todas nuestras familias, a los seres nuestros queridos, que los amamos, que queremos que sean llamados por usted al arrepentimiento, que dejen el mundo y vengan a sus pies, Padre, para que puedan ser salvos. Le pido por cada hijo, hija, por cada hermano o hermana, por todos, Padre. Pido por los que están enfermos, porque hay muchos que están enfermos, Padre, que ponga su mano sanadora sobre ellos. Y le pido por esos países que están pasando por tanta necesidad, por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ucrania, Colombia, Argentina, todos nuestros países latinos y también este país que está entrando en una recesión y hay mucha necesidad, muchos problemas económicos, hay mucha turbulencia social y política. Padre, le pedimos por todos nosotros que nos ayude a soportar estas pruebas, estos inicios de tiempos de angustia, que vemos que hay angustia en todas partes, tribulación por la economía y por el mundo, por la decadencia moral que hay, Padre. Le damos las gracias, le pido que se quede con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a leer Mateo 24 y las señales del tiempo del fin. Ese es el tema de hoy. Hay muchas personas, hermanos, que no entienden el libro de Mateo 24 y las señales del fin. Esta semana me conseguí con una persona hablando que piensa que Mateo 24 se cumplió ya, que eso no tiene nada que ver con el futuro. O sea que nosotros, que dice que ya esas profecías se cumplieron todas en el pasado. Y entonces es triste ver la condición de muchas personas que teniendo la Biblia y que teniendo todas las señales ahí no se dan cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Y también nuestros hermanos, los propios nosotros de nuestra propia iglesia, que no nos demos cuenta de la condición en la que estamos viviendo, sabiendo que el tiempo es corto y que Jesús está a las puertas. Y todavía estamos viviendo en una vida que no está consagrada totalmente a Dios. Por eso Mateo 24 es tan importante. Jesús dijo que Él iba a venir como en los días de Noé. Comían, bebían, se daban en casamiento y vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea que el pueblo, la gente estaba en una condición de descuido, de placeres, de fiestas, de corrupción moral, de maldad, porque era una maldad que había a nivel mundial tan grande que ya Dios pues no podía hacer nada. Y Noé predicó 120 años y tuvo una prédica que no fue exitosa,
¿quiénes se salvaron con la prédica de de Noé? Solamente su esposa, ¿verdad? Sus 3 hijos y las 3 nueras. Eso fue una predicación que no dio prácticamente frutos, aparentemente, ¿no? Porque siempre Dios ha tenido, aunque sea un pequeño remanente, siempre. Aunque nosotros parezcamos que estamos solos, le dijo Dios a Elías, Jehová le dijo a Elías, hay 7,000 más que no han doblado su rodilla ante Baal. Cada vez me convenzo más que los 144,000 son literales, como lo dice la Biblia y el espíritu de profecía. Cada vez, porque cada vez la fe es menor, cada vez la firmeza del pueblo de Dios es menor, cada vez la gente va hacia abajo en vez de ir hacia arriba. El crecimiento espiritual debería ser hacia arriba, no hacia abajo. Debemos hacer una reforma diaria. Y nosotros, cada día que pasa, no sabemos si vamos a vivir el día siguiente. Entonces la preparación es diaria y la reforma debe ser diaria. Entonces nosotros vemos aquí que Mateo 24 nos está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén y vamos a empezar a leer Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hoy hay muchos grupos de cristianos, una gran mayoría, que está esperando que se reedifique el templo de Jerusalén. Tremendo error. Cuando ya Jesús dijo que ahí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, cuando dijo vuestra casa os es dejada desierta, que ya no va a haber, la gloria de Dios se apartó de ahí, el pueblo judío, Dios le hizo un llamado a través de los profetas, estuvo con ellos, entre ellos, vino Jesús a hacerle el último llamado al arrepentimiento a su pueblo y ellos lo rechazaron al Mesías. Y Dios profetizó, Él profetizó la destrucción de Jerusalén, porque ese pueblo fue tan rebelde que rechazaron la salvación, rechazaron los ruegos, las súplicas de Jesús. Igualmente en este tiempo estamos igual. El pueblo de Dios está esparcido en el mundo entero y Dios le está haciendo un llamado a su pueblo a nivel mundial al arrepentimiento. Porque los cristianos mismos que dicen creer en Jesús, todavía continuamos en nuestros pecados, todavía continuamos en nuestra rebeldía. No hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Solo Dios conoce el corazón. Yo no estoy juzgando a todos por iguales. Hablo en general porque así se tiene que hablar. Cada uno se conoce a sí mismo y Dios conoce los corazones. Yo sé que Dios tiene hijos que son obedientes, pero hablo en general porque Dios nos llama al arrepentimiento a todos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y escuchen esto, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Hay Biblia? ¿Cómo dice la de ustedes, hermano? El fin del tiempo. ¿Esa es qué versión, hermano? ¿Qué Biblia es? No dice la versión, ¿qué año es? ¿Qué tipo de Biblia es? ¿Reina Valera de un año o es otra? Reina Valera, ok, es otra más moderna. Hay Biblias que dicen del fin del mundo, fin del tiempo, fin del siglo. Cuando Jesús le dio este mensaje a los discípulos, Jesús no le reveló todo a ellos directamente. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Porque si no se hubiesen desanimado. Ellos estaban esperando la venida de Cristo en su tiempo. Y también Pablo estaba esperando la venida de Jesús en su tiempo. Cuando nosotros leemos la primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 17, que habla de la segunda venida de Jesús, Pablo dice, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice él, y recibiremos al Señor sobre las nubes. Pablo estaba esperando a Jesús en su tiempo. Pablo era un adventista, creía que Jesús venía por segunda vez. Todos los cristianos
fieles siempre han creído en la segunda venida de Jesús como su promesa, que Él dijo, me voy, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús nos hizo una promesa que iba a volver, pero antes de que Él venga tiene que haber la destrucción del mundo, esto que estamos estudiando, y nos da las señales, todas, una por una, para que veamos cómo se está acercando el tiempo del fin. Quiero leerle aquí algo antes de empezar ahí. Miren. Mire, voy a leer una cita aquí, del conflicto de los siglos. Cruzando los siglos con la mirada, Jesús vio al pueblo del pacto disperso en toda la tierra, como náufragos en una playa desierta. En la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira, que en el juicio final aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? San Mateo 23:37. Oh, si tú, nación favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz. Yo detuve el ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida. San Juan 5:40. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo, endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Así que, ¿a quién representa Jerusalén? Jerusalén tiene dos representaciones. Representa al pueblo de Dios, porque Jerusalén era el pueblo escogido de Dios. Y también representa al mundo, porque el mundo es un símbolo de su pueblo que está esparcido como en el desierto. Entonces Dios llama al arrepentimiento. Jesús vino finalmente, después de que enviaron los profetas, sus siervos, que los mataron, que se burlaron de ellos, que no hicieron caso de sus palabras. El pueblo judío fue un pueblo tan rebelde y finalmente vinieron y rechazaron al Mesías, a Jesucristo mismo. Por eso cayó la maldición sobre ellos, la destrucción de Jerusalén. Como estaba profetizado, porque ya también estaba profetizado en Daniel 9, 24 al 27. Mire, dirigiendo Jesús, en el conflicto de los siglos, página 25, dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguera, extraña infatuación. Ayer yo estuve en las redes sociales, en Facebook. Yo estoy en varios grupos de cristianos de diferentes denominaciones y yo coloco un aviso siempre de feliz sábado, pongo Isaías 58, 13, 14, que es un texto que Dios dice que el sábado es el día santo de Jehová, que hay una bendición ahí, que Dios nos promete las alturas de la tierra, y hay muchos burladores y personas que dicen que ya no tenemos que guardar el sábado, que esa es la ley de Moisés, que ya no hay que guardarlo. Lo que dice aquí, este es el pecado del pueblo hoy en día. Dicen que aceptan a Jesús, pero no aceptan la ley de Dios. Entonces, los demonios creen en Jesús y tiemblan,
pero no se van a salvar. Satanás sabe quién es Jesús. Es más, él va a imitarlo, va a tomar forma como de Jesús, el anticristo que va a venir, el gran inicuo. Y muchos van a venir a él y él va a hacer milagros. Y va a decir que la ley de Dios fue cambiada, que él puso el primer día de reposo en su lugar y que el Papa es el representante de él. Así va a decir, está escrito también en el gran conflicto también. Y en Mateo 24 también están las señales, pero vamos a leer. Respondiendo Jesús le dijo, de las señales del tiempo del fin, Mateo 24:4. Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, ya han venido muchos falsos cristos. ¿Cómo se le llaman a esos falsos cristos? Anticristos. ¿Qué significa la palabra anticristo? En griego, en lugar de Cristo, es un falso Cristo. Un anticristo es un falso Cristo. Se oponen a lo que Cristo enseña también. La palabra anticristo significa en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Entonces, cuando uno habla de anticristo, cualquier persona que se haga pasar como Cristo, como Dios, que ocupa el lugar de Cristo, que enseña algo en contra de lo que ya Cristo enseñó, de lo que Dios enseñó en su palabra, es un anticristo. Y falsos profetas también iban a venir. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esas señales ya se han ido cumpliendo por muchos años. Está el sistema del anticristo en la tierra, que lo llaman el hijo de perdición, el hijo de pecado, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Sabemos que hay un sistema religioso falso que dice que lo llaman el Padre Santo, lo llaman Santo Padre, lo llaman el vicario de Cristo, lo llaman el sumo sacerdote, el sumo pontífice, y ocupa el lugar de Dios en la tierra y se hace pasar como si fuera Dios en la tierra, diciendo que él puede perdonar pecados, cuando la Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados. Cuando la Biblia dice que nuestro Padre está en los cielos, que no llamemos a nadie Padre nuestro en la tierra. Cuando este sistema se ensalzó por encima de Dios y dijo que la ley de Dios la cambió, y ustedes saben, los que están aquí ya lo sabemos, pero mucha gente no lo sabe, donde cambió en el catecismo el segundo mandamiento, donde Dios prohíbe las imágenes. Dios prohíbe las imágenes, pero este sistema, la Iglesia Católica Romana, el papado, quitó las imágenes, del segundo mandamiento, y quitó el mandamiento donde Dios prohíbe las imágenes, las esculturas. También cambió el cuarto mandamiento, donde Dios manda guardar el sábado como día de reposo, porque es el día santo y bendecido por Dios, porque Jesús creó todas las cosas en 6 días y en el séptimo día descansó, lo bendijo y lo santificó. Pues la Iglesia Romana, el sistema papal, ha puesto el domingo en lugar del sábado, en honor a la resurrección de Cristo. Cuando eso no está en la Biblia, Dios no nos manda a guardar el domingo, que es el primer día de la semana, porque el domingo es un día normal de trabajo, el primer día de la semana. En cambio, el sábado Dios mandó a descansar ese día de nuestros trabajos regulares y de hacer las obras regulares que uno hace en nuestra vida cotidiana. O sea, lavar la ropa, planchar, cocinar, limpiar la casa, ir al supermercado, a hacer negocio. Todo eso está, Dios lo prohíbe. En el séptimo día es para estar en comunión con Dios, como el hermano estaba hablando en la oración. En este día santo, bendecido por Él que nos ha dado para venir a adorarlo, para reconocer que Él es el creador. Entonces Dios ha establecido un día especial, un día santo, bendecido por Él, para venir, demostrar que nosotros le amamos, que lo reconocemos como el creador. Y el hijo de pecado, el papado, se ha ensalzado por encima de Dios y ha puesto otro día falso, y la gente se somete al papado. Está en desobediencia a Dios, obedeciendo un mandamiento de hombres en vez de obedecer el mandamiento de Dios. Entonces la gente pide pruebas. No, pero es que eso no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, lo dice Jesús. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
¿verdad? Apocalipsis 12:17. Entonces se llenó el dragón de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra a los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces hay muchos versículos donde Dios nos manda a guardar sus mandamientos y no está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de las lunas nuevas, de los sábados ceremoniales, de las fiestas judías, de que había que sacrificar, guardar fiestas comiendo panes sin levadura, no está hablando de eso. Está hablando de la ley moral que muestra lo que es el pecado. Entonces, ese es el pecado que está cometiendo el mundo entero, incluyendo los cristianos, la gran mayoría, que han hecho del falso día de reposo, del domingo, un ídolo. Y lo han acariciado y no lo quieren soltar. Como eso se llama un ídolo porque cuando usted no quiere soltar algo, porque le parece que eso es muy importante y usted no acepta la verdad, eso se convierte en un ídolo, idolatría. Por eso Dios prohíbe eso. Y mire lo que dice aquí. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Esto está pasando y ha pasado, pero ahora con más intensidad. Ya lo estamos viendo aquí en Europa, al borde de una guerra mundial, nuclear. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto se ha visto en este último tiempo especial. Usted ha visto cómo está Europa convulsionada, Asia con los chinos en contra de Taiwán, Japón contra Corea del Norte, están todos airados. Estados Unidos mandando armamento de aquí para Europa, haciendo negocios con las armas, jugando con la sociedad, con la mente de las personas, porque también es un juego psicológico donde someten a las personas al poder político. Entonces les dicen que se les va a quitar la libertad si escogen a un partido político, que se van a perder las libertades. Entonces quieren promover el aborto, que es matar, quitarle la vida a los niños. Entonces dicen que eso es libertad, eso es libertinaje. Entonces el mundo está al revés. El país que se formó con principios cristianos, que es conservador porque se basa en la palabra de Dios, donde Dios dice no matarás, donde los conservadores que quieren prohibir el aborto, vienen los demócratas y dicen que no, que van a perder los derechos si votan por los conservadores, porque entonces van a prohibir el aborto, que si van a proclamar que los derechos LGTB hay que respetarlos. O sea, todo lo que va en contra de Dios es lo que están haciendo los políticos, y la gente está votando a favor de lo que va en contra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, en contra de todo lo que ha mandado Dios. La corrupción moral que estamos viviendo es la misma que se vivió en los tiempos de Sodoma y Gomorra y en los mismos tiempos de Noé. Es más, es peor, porque en este tiempo tenemos más luz. Deberíamos estar nosotros más, el mundo entero debería estar más consagrado, pero es al revés, está en decadencia. Miren. Dice así, se levantará nación y reino contra reino y habrá pestes. Ya las pestes las hemos visto, ya no hace ni falta que yo la mencione. El coronavirus es una peste que todavía dejó estragos y todavía ahora está otra vez en China y por ahí que si hay otras nuevas cepas y sabrá Dios cuántas otras enfermedades van a venir. Y hambres, hay hambre ahorita en este momento, con la inflación como está. La gente no tiene dinero para comprar alimentos. En Europa la inflación, que la gente no puede ya pagar sus gastos. En Sudamérica, en Venezuela, Cuba, en Colombia va por el mismo camino. En Nicaragua, esa gente que están muriéndose desnutridas, anémicos, niños que mueren desnutridos. Ya no es África nada más como en aquellos tiempos, ahora es toda Sudamérica y parte de Europa. Los que están en Ucrania, ahorita en este momento, para no ir muy lejos. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, mire lo que va a venir después. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hoy persiguen a los cristianos que guardan los mandamientos de Dios. Los señalan por querer guardar el sábado de Jehová. Los acusan, los tratan de falsos maestros, que siguen a una falsa profeta, a una bruja, que la persecución va a ser mayor después. ¿Cuándo va a ser esa persecución? Ya lo vamos a leer. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hoy los cristianos, como dije ya, se aborrecen los unos a los otros. Basta mirar en las redes sociales, porque ese es como un reflejo de la sociedad, son como encuestas, cómo se atacan mutuamente. Esta iglesia contra aquella, contra todos, contra todos. Eso es una guerra lo que hay ahí, un aborrecimiento. Pero la gente no agarra la Biblia y dice, bueno, ¿por qué usted me está enseñando esto? Vamos a estudiar aquí, vamos a verificar, porque usted enseña una cosa y yo enseño otra. Vamos a ver dónde está la verdad, con un espíritu de mansedumbre, de humildad, y no a pelear, ni a discutir, ni a faltarse el respeto, sino a estudiar, sin condenar. Primero hay que estudiar con mansedumbre. Pero si ya uno va dispuesto a rechazar el mensaje sin estudiarlo primero, ahí no hay mansedumbre. Mire lo que dice aquí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya ha pasado y seguirá pasando. Cada día salen falsos profetas. Pero también Dios tiene un profeta verdadero en su pueblo. Entonces hay que diferenciar entre el profeta verdadero y los profetas falsos. Isaías 8:20 dice, de acuerdo a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Un profeta que no obedece la ley de Dios, que no guarda el sábado ni lo acepta, no viene de parte de Dios. Así que Dios tiene una iglesia, Dios tiene un pueblo, que Dios le ha dado luz, que le ha dado la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y el profeta del pueblo de Dios tiene que obedecer la ley de Dios y enseñar la verdad de los 10 mandamientos. Así que nosotros tenemos un profeta verdadero. Ahí reside la diferencia totalmente, y se ve también por sus frutos, los conoceréis. Esta profeta Elena White, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ha demostrado a lo largo de toda su vida que ella estuvo en esta tierra viva, con sus obras, cómo se fue creando la Iglesia Adventista y Dios la prosperó, y a través de los sueños y revelaciones que Dios le dio a su pueblo, Dios ha conducido a su iglesia hasta este tiempo y la va a conducir hasta el final. No importa que los enemigos se levanten, Dios está en control de la iglesia y Dios la va a llevar a puerto seguro. Así que no importa que se levanten todos los enemigos, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Entonces, dice así, la 12, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo no vemos esto ahorita? El amor de muchos se enfriaría. Gente que no quiere ir a las iglesias. Hablé con la hermana Fanny en Colombia, que está enfermita, se mudó, y le comenté el caso de la iglesia. Me dice que allá están igual, que parece que es en todas partes que está así. No es que seamos nosotros, pero le voy a decir, esto está pasando en las iglesias de nuestro pueblo, no en las otras, porque en las otras están llenas, pero no con la verdad, sino con el error. Y Satanás no ataca a esas iglesias. ¿A quién ataca Satanás? Al pueblo de Dios, como dice Apocalipsis 12:17. La ira de Satanás va en contra del pueblo de Dios, para desanimar, para dividir, para crear peleas, para crear separación, falta de amor, de ánimo, luchas, contiendas. Eso es lo que el diablo causa, para dividir y para que no se predique la verdad. Pero nosotros tenemos que llevar la verdad, así se esté cayendo el mundo encima. Siempre llevar la verdad, como usted dijo, hermano, que me gustó en la oración, para llevar la verdad. O sea, hay que portar esa verdad tan importante que el diablo no nos la puede quitar de nuestras manos, porque Dios nos la ha dado a nosotros. Somos estandartes de llevar la verdad. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nosotros tenemos que perseverar. Así me dijo la hermana Fanny. Esto le enseña a usted que hay que mantenerse firme hasta el final. Lo mismo que dice la Biblia.
El que persevera hasta el fin será salvo. Mire que el que esté firme, que no caiga, dice la palabra de Dios. Hoy estamos siendo probados a través del zarandeo. El zarandeo es la separación entre el trigo y la cizaña que Dios está haciendo en las iglesias. Dios está haciendo separación entre verdaderamente los que le quieren servir a Dios y los que no le quieren servir a Dios. No es tiempo de estar peleándose, no es tiempo de tener orgullo, no es tiempo de molestarse porque no me saludaron o no me saludaron, o porque me dijeron algo y ya yo me puse bravo por eso. Dios nos manda es al arrepentimiento, al ayuno, a la oración, no estar en cosas que son todavía los reflejos de la carne, del viejo hombre, que no hay una transformación todavía. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo creo que el evangelio se ha ido predicando en todas partes a través del internet, a través de las redes sociales. Ya donde el hombre no podía llegar, el internet llega. Todos tienen Biblias por el teléfono, pueden ver mensajes bíblicos, estudios. Ya no se hace a la manera como Cristo mandó, de ir de dos en dos, de pueblo en pueblo, porque ni siquiera lo dejan entrar a uno en una urbanización a veces. Usted no puede tocarle la puerta a gente porque lo acusan de estar violando la ley, pero puede dejar uno un libro o mandar mensajes a través del internet, website, estudios, lo que sea. Hacemos lo que más se pueda, pero Dios está ya casi llegando al fin de la predicación del evangelio. Falta la última obra, ¿verdad? Que es la predicación del mensaje de los tres ángeles. Pero el mensaje del evangelio ya se está predicando. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. En el 15, este es el versículo más importante de Mateo 24 para nosotros los adventistas del séptimo día, que conocemos las profecías, y para el mundo que no la conoce, escuchen lo que dice la profecía. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿A qué se está y dice Jesús en el 19? Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Miren lo que dice el 20. Imagínense que si el sábado no estaba vigente y no iba a estar vigente, ¿por qué Jesús habló aquí de esto? Si Jesús sabía cuándo iba a pasar la destrucción de Jerusalén, que iba a ser en el año 70, por las profecías de Daniel 9:27, que decía que iba a ser destruida por un príncipe que iba a venir. La destrucción de Jerusalén pasó en el año 70 y Jesús lo predijo 37 años antes de que sucediera. Miren lo que dijo: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Esa fue la oración de Jesús, lo que él dijo: orad para que vuestra huida no sea en sábado, que es el día de reposo del Señor. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Porque aquí dice: por tanto, cuando veáis, la amonestación es que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces dice que hay que huir de las ciudades, a las montañas, de la ciudad a las montañas, al campo. ¿Cuál fue la abominación desoladora que vio Jerusalén cuando la sitiaron? Los estandartes romanos, con toda la idolatría pagana en los estandartes en el ala norte del templo. Cuando vieron en el ala norte de los gentiles la abominación desoladora, en aquel tiempo los cristianos entendieron que tenían que huir de Jerusalén porque iba a ser destruida, y no se perdió ningún cristiano. De la misma manera, para este último tiempo, yo le quiero decir qué es la abominación desoladora, que mucha gente no sabe lo que es la abominación desoladora. Dice el espíritu de profecía: por tanto, cuando veáis, esta es la señal para salir de las ciudades del 21 de junio. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. No está lejano el tiempo
en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de la nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, el falso día de reposo, el domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Joya de los Testimonios 2, páginas 165 y 166. ¿Cuál es la abominación desoladora? Cuando se decrete la ley dominical. Esa es la abominación desoladora. Va a haber una gran persecución contra los adventistas del séptimo día, que son los que guardan los mandamientos de Dios, que enseñan que hay que guardar el sábado, y la mayoría de los cristianos y el gobierno, como tienen registros de las iglesias, como los cristianos odian porque nosotros guardamos ese día, nos van a señalar. Ya ahorita mismo nos señalan, no nos quieren, no nos aman. Por eso dice que Jesús, que el que no ama a su hermano no es de Dios, sino del diablo, dice primera de Juan capítulo 3. Ahí se ve que hay una diferencia entre dos hijos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado, no violan los mandamientos de Dios. Los hijos del diablo no les importa, les practican el pecado y no les importa obedecer a Dios. Dos grupos, unos le obedecen a Dios, los otros le desobedecen. Y los que no obedecen, como en el tiempo de Abel y de Caín, Caín no le obedeció a Dios con el sacrificio que Dios le pedía, que era un animal. Él vino y ofreció lo que él quiso. Adoró a Dios como él quiso, ofreciendo sus viandas, sus vegetales. Pero Abel dio lo que a Dios le agradaba, lo que Dios pedía en sacrificio, que era un animal, porque eso representaba a Cristo, que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Y qué pasó con Caín? Como Dios no se agradó de su ofrenda, vino y mató a Abel. Ya la ley de Dios estaba ahí, porque mató. Si no, no hubiese pecado, ¿verdad? Entonces la ley es eterna y aquí se demuestra. Durante años me ha sido dada luz especial acerca del nuevo deber, de nuestro deber de no concentrar nuestras obras en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas impedirán nuestra obra. Ciertos hombres tratan de lograr que los obreros de diferentes oficios se agremien. Tal no es el plan de Dios, sino el de una potencia que de ningún modo debemos reconocer. Los malos se están atando a sí mismos en manojos, preparándose para ser quemados. Los gremios y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellos y manteneos lejos de ellos. No tengáis nada que ver con ellos. A causa de estos gremios y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Educad a nuestros hermanos para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Entonces Mateo del 24 nos da una instrucción a nosotros que tenemos que ir de la ciudad al campo, porque esto se va a volver en una situación tan difícil que después no vamos a poder salir, se va a volver una trampa. Entonces, ¿desde cuándo le está haciendo este llamado Dios a la iglesia adventista del séptimo día? De salir fuera de la ciudad al campo. ¿Y cuánto tiempo nosotros tenemos aquí todavía en estas ciudades sin hacer caso de ese mandato? Estamos dormidos y le tenemos que pedir a Dios que nos ayude, porque ¿qué hacemos? Ahorita todo está tan caro, si uno no tiene dinero, uno no puede comprar un terreno. Todas las cosas que usted se pueda poner en su mente, no le da cómo hacer para salir. Yo estoy en lo mismo, pensando, ¿dónde me voy? Ya tenía un sitio en Venezuela, en la montaña, pero en Venezuela no se puede vivir. Con la crisis que hay allá, con todo como está ahí, ¿qué se puede hacer? La tengo allá, la casa, la montaña, muy bonita y todo, pero ahí no hay agua, no hay luz. Bueno, sí hay luz, agua, pero llega de vez en cuando. Ahorita es que está llegando, pero transportación no hay nada prácticamente ahorita. Eso se ha ido destruyendo. Entonces, vemos como cada día que pasa es un día que cuesta más ver dónde uno va a ir.
cada día se hace más difícil. Entonces los que ya salieron están establecidos, pero la recomendación que debemos hacer nosotros, lo que Dios dice que debemos hacer nosotros es buscar miembros que tengan de nuestra misma fe y unirnos y buscar hacer los preparativos para irnos hacia el campo, hacia la montaña. Porque va a llegar el momento donde la ley dominical se va a dictar de una manera sorpresiva. Y si nos agarra aquí a nosotros, mire, va a ser a veces difícil viajar, ya se la están poniendo a uno más difícil cada vez, que si tiene que tener la vacuna, que si tiene que tener el ID especial, que si tiene que tener aquello, es un control lo que hay. Cada vez están haciendo más controles. Mire lo que dice aquí, no debemos establecernos donde nos veamos obligados a entrar en relaciones estrechas con lo que no honran a Dios. Pronto, fíjese, no debemos entrar en relaciones estrechas con los que no honran a Dios. Imagínese el ecumenismo que hay en la iglesia. Todas las iglesias juntas con el pueblo de Dios en el ecumenismo, con los líderes, no con el pueblo, con los líderes. Esas son apostasías, que Dios hace un llamado a salir de esa apostasía y Dios va a castigar a esos líderes. Porque en Ezequiel 9, Dios dice que no va a perdonar ni a ancianos, ni a jóvenes, ni a niños, que el juicio comienza por la casa de Dios. Eso es terrible, lo que va a hacer Dios. Pronto vendrá una crisis relacionada con la observancia del domingo. Los partidarios del domingo se están haciendo fuertes en sus falsas pretensiones y esto significará opresión para los que estén resueltos a guardar el día de reposo de Jehová. Debemos tener cuidado de no ubicarnos donde sea difícil guardar el sábado para nosotros y nuestros hijos. Country Living, página 20. Alimento y tierra en los últimos días, 22 de junio. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, Mateo 6:34. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. O sea, para el tiempo de angustia que viene, no debemos estar acumulando comida. Vi que si los santos guardaban alimentos almacenados o en el campo, en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán aseguradas en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. ¿Están escuchando esto? Bien importante, para que tengamos la seguridad de las promesas de Dios. No vamos a sufrir ni escasez ni hambre en el tiempo de angustia. Que no nos tenemos que preocupar por estar almacenando comida porque nos la van a arrebatar, nos la van a quitar, nos la van a robar. Ni guardándola porque va a criar gusanos, dice aquí. El Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerán cuando vean subir el precio de los alimentos. Y esto está pasando aquí ahorita también. Y comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Entonces, al surgir la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo. Porque van a pensar, hoy tenemos mucho alimento aquí. Y dice aquí, había criado gusanos, estaba lleno de insectos y no servía. Boletín 31.1, 1849. En el tiempo de angustia, de nada les valdrá a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. O sea que de nada valen las casas, los terrenos que tenemos ahorita. Cuando llegue la ley dominical, el que tenga todo eso, no las va a poder vender, las va a perder, las va a abandonar, porque no las va a poder vender en ese tiempo. Y no se está progresando la verdad presente al nosotros no apoyar la verdad. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, estas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Lo que yo le estaba diciendo, no la van a poder vender. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber
en tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. O sea, que le va a decir cuándo y el precio en que deben de vender, si le piden a Dios hacerlo. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá al pueblo de Dios, al que no acepte la marca de la bestia, el falso día de reposo, el domingo, se les va a prohibir comprar o vender. A los que quieran a los que no acepten el domingo como día de reposo, se les va a prohibir comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte a toda persona que no quiera aceptar esa ley que el Estado va a poner aquí, que es la ley dominical. Va a haber pena de muerte. En el pasado, ya en Estados Unidos, aquí hubo leyes de pena de muerte. En Massachusetts y en otros 3 estados, en los años 1800 y tanto, hubo las leyes azules. ¿Saben las penalidades por violar la ley el domingo? La primera era que le prohibían el sustento de la semana, la comida de una semana, la provisión de comida para una semana. Faltaba una vez a la iglesia el domingo, le prohibían comprar alimentos por una semana. Faltaba dos domingos, le prohibían la comida de una semana y le daban azotes a las personas. La tercera falta, cuando alguien faltaba el tercer domingo, en lo que está escrito en la ley, de las leyes dominicales anteriores que existieron aquí en Estados Unidos, los ahorcaban. Ya la pena era pena de muerte, cuando faltaban la tercera vez. Eso existió y va a volver a existir, porque hay mucha gente que no cree en la profecía esta, pero también Apocalipsis 13, 16 le dice que va a haber una ley que no se va a poder comprar ni vender. Esto es Biblia, esto no es invento de nosotros. Entonces mire lo que dice aquí. Finalmente será decretado que se les dé muerte, pero al obediente se le hace la promesa. A nosotros, los obedientes, habitará en las alturas, fortaleza de roca serán su lugar de acogimiento, en las montañas, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Isaías 33, 16. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa, el deseado de toda la gente, página 97. Entonces le voy a seguir leyendo aquí. Ya sabemos que lo que viene es la abominación desoladora. Esa es la señal que nosotros estamos esperando, la ley dominical. No es ninguna otra señal. Ahorita pasó el COP20 ahí en Egipto, que se reunieron todos los miembros para dictar los nuevos 10 mandamientos del medio ambiental. Y estaban alborotados todos los cristianos en internet. Mire, van a cambiar la ley dominical, van a cambiar la ley de los 10 mandamientos. ¿Cómo va a ser posible todo eso? Pero hace años, hace 1701 años, en el año 321 después de Cristo, se cambió el sábado. Se hizo la primera ley dominical con Constantino. El 7 de marzo del año 321 se hizo la primera ley dominical. Y desde ahí, en el año 364, la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea trasladó la santidad del sábado al domingo en honor a la resurrección de Cristo. De ahí para acá, el domingo ha sido el día que se está guardando por tradición, por un mandato de la Iglesia Católica. Y los cristianos alborotados porque se iban a cambiar los mandamientos en el monte Sinaí. Y muchos adventistas también alborotados por eso. Pero la profecía de nosotros no es esa. Porque ahí los mandamientos que pusieron se refieren al medio ambiente, pero eso es algo como una excusa para después dictar la ley dominical, eso sí. Pero nuestra señal que Dios nos ha dado a nosotros es la ley dominical. Y esa es la verdad que le tenemos que decir a la gente, de que viene una ley dominical. Que esa va a ser la señal donde cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos, dice el Espíritu de Profecía, va a haber una ruina nacional aquí en Estados Unidos. Y de ahí en adelante van a empezar a caer las 7 primeras plagas, que son las 7 trompetas de Dios, plagas con misericordia, que eso hay que estudiarlo, porque muchos adventistas no aceptan las trompetas, pero las trompetas son plagas que van a venir en el futuro, lo dice Evento de los Últimos Días en la página 242. Solemnes eventos sucederán en el futuro, sonará una trompeta tras otra y caerá plaga tras plaga.
Así que está en el futuro, y en el libro de estudio de la Biblia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en los comentarios, en la página 16, habla de que las trompetas están en el futuro. Así que, hermano, hay que hacer un análisis, un estudio de eso, porque cuando los pioneros aplicaron las trompetas en el pasado a los juicios de Roma que Dios le hizo a Roma, lo aplicaron y llegaron hasta 1843. Pero también aplicaron las copas de la ira hasta 1843. Creían que Jesús venía en 1843. Todas las profecías se tenían que cumplir en 1843 porque era supuestamente la venida de Jesús. Pero ese tema no se tocó más ni se estudió más. Las trompetas tienen un doble cumplimiento. Así como lo tuvo en el pasado, esta vez lo va a tener, pero esta vez es literal. Hay que estudiar eso para salir de ese error, porque también se relaciona con esto que está aquí, Mire, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los pentecostales evangélicos que dicen creer en el rapto secreto, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, las señales del fin, dice aquí muy claro que va a haber una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que va a haber una gran tribulación primero, y la iglesia va a estar aquí, porque Jesús va a venir a recoger a la iglesia después de la gran tribulación, no va a ser antes. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a venir falsos cristos, Satanás va a imitar la venida de Jesús, va a hacer milagros, va a engañar a mucha gente. Sabemos que la venida de Jesús va a ser sobre las nubes de los cielos, no va a tocar tierra. Así que los que se van a dejar engañar por este falso Cristo, que es Satanás, y sus ángeles que van a estar engañando al mundo entero, son aquellos que se dejan engañar creyendo que Cristo se les va a aparecer en la tierra, les va a hablar, va a ver que hacen milagros, señales, que van a decir que la ley de Dios fue cambiada. Ya los he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque, ¿cómo va a ser la venida de Jesús? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo es eso de como un relámpago? Como dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron. Jesús va a venir y todo ojo, todo el mundo va a venir cuando Él venga. Y eso va a ser algo grandioso. Eso no va a ser algo secreto, como lo enseña el rapto secreto. Va a ser algo majestuoso, va a venir sobre las nubes de los cielos. Por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso es lo que va a quedar después de la venida de Jesús. La muerte para los impíos. Mire, ahora ven, escuchen estos versículos que son clave. E inmediatamente después, esta es la venida del Hijo del Hombre, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, esto vemos que pasó cuando se abrió el sexto sello, que hubo el día oscuro, la caída de las estrellas, el gran terremoto de Lisboa. Esto fue en el pasado, una señal de la pronta venida de Jesús, pero también yo entiendo que tiene un doble cumplimiento. Y esto está, lo primero lo podemos leer en Apocalipsis 8:12, que esto va a pasar con la trompeta número 4. Apocalipsis 8:12. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y Patriarcas y Profetas, página 307, dice lo siguiente.
De repente una oscuridad se sentó sobre la tierra, tan densa y negra que parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también la atmósfera se puso muy pesada, de tal manera que era difícil respirar. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. En estas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Sin embargo, por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Estas plagas de las trompetas son plagas con misericordia. Se van a cumplir con una semejanza a lo que pasó en Egipto, cuando Dios lanzó tinieblas sobre la tierra por 3 días. Esto es una manera de Dios llamar a las personas al arrepentimiento. Y también, vamos a... Entonces, dice el versículo 13, mire lo que va a pasar después de que venga, que sucedan también, porque mire, hay pastores que le hablan de Mateo 24, pero no le hablan de las trompetas, que son señales del fin también, ni de Daniel 12. Daniel 12, ahí también nos habla de las señales del fin, del tiempo de gran angustia que va a venir, como nunca ha habido. Daniel 12 es complemento de eso también. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de los partes de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, en el tiempo final, Miguel, que es el nombre de batalla de Jesús, va a libertar a su pueblo, va a venir a buscar a su pueblo y lo va a libertar de ese gran tiempo de angustia. Y lo va a salvar, ¿verdad? Porque él es el que viene con las señales de la liberación. Pero quiero terminar el libro de Mateo 24. Entonces mire cómo va a ser la venida de Jesús. Entonces aparecerá, el versículo 30, Mateo 24, 30. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán. Y esto incluye a la iglesia, a todos aquellos que hayan rechazado a Jesús, aquellos que hayan rechazado la verdad de Dios, los mandamientos. Se van a dar cuenta que violaron los mandamientos de Dios, porque Dios les va a demostrar su pecado, le va a mostrar sus mandamientos que estaban vigentes también. Esa es otra cosa. Y mire lo que dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es el recogimiento de la iglesia, después de la venida de Jesús, de que Él se aparezca sobre la nube de los cielos. Ahí va a enviar a sus 4 ángeles, a los ángeles, enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los 4 vientos, o sea, desde el norte, sur, del este y el oeste. Desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Entonces así dice Jesús: en el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, hay muchos hermanos que quieren poner fecha a la segunda venida de Jesús, tristemente. El Espíritu de Profecía dice que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el año. Esa cita la tenemos por ahí. Porque hay hermanitos, tristemente, yo los amo y los quiero, que quieren ponerle fecha a la venida de Jesús, y Dios dice, la mensajera dice que nadie, Dios no le ha dado ese trabajo a nadie, esa carga a nadie de decir cuál es la fecha de la venida de Jesús. Ese no es el mensaje para dar. El mensaje para dar es el mensaje de los 3 ángeles, para demostrar, mandar a la gente a decirles, enseñarles cuál es el pecado que están cometiendo en este día, en este tiempo, que es la violación de los mandamientos de Dios, violando el sábado, que es el 4.º mandamiento de la ley de Dios, y que Dios va a castigar a todos aquellos que cuando venga la ley dominical guarden, acepten el día domingo, pues Dios va a dejar derramar las 7 plagas postreras
sobre todos aquellos que acepten el falso día de reposo cuando se dicte la ley dominical. Esa es la marca de la bestia, la marca del sistema falso religioso, del papado, porque el domingo es la falsa adoración, el falso mandamiento cambiado de la Biblia. Y esos que acepten ese día van a recibir, si no se arrepienten antes de que Cristo salga del lugar santísimo donde Él intercede por nuestros pecados, cuando se suelte, termine la última trompeta, la séptima trompeta, Jesús va a decir, hecho está. Apocalipsis 22:11. El que es sucio siga siendo sucio, el santo santifíquese todavía, el justo siga siendo justo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se cierra el tiempo de gracia, se acabó la oportunidad de perdón y luego empiezan a caer las 7 plagas postreras sin misericordia. Toda la ira de Dios sobre aquellos que no se arrepintieron, que prefirieron la mentira en vez de la verdad. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento hoy. Como dice la Biblia, hoy es el día. Si hoy oye su voz, no endurezca vuestro corazón. Dios nos manda a guardar sus mandamientos. No caigamos en ese ejemplo de desobediencia, como dice Hebreos 4, porque si Josué le hubiese dado otro día, no dijera que Dios guardó el séptimo día, ¿verdad? Y que tenemos un reposo sabático para descansar como Él reposó de sus obras. El séptimo día está vigente todavía, los mandamientos de Dios están vigentes. Solo Satanás es el que está detrás tratando de enseñar con pastores, con falsos maestros, con iglesias completas, de falsas denominaciones, a decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Hasta aquí lo dejo porque ya sé que se ha pasado un poquito el tiempo. Yo los invito a que se conecten hoy a las 6 de la tarde a través de la Facebook y también a la emisora a las 12:20 AM, la radio. Tenemos el programa radial hoy a las 6 para los que quieran seguir estudiando y visiten la página del Tercer Elías. Esto ha sido todo, hermano. Que Dios los bendiga. Esperemos que podamos ponernos a cuenta con Dios y entrar en el reposo que Dios manda, en el verdadero día de reposo. Hasta aquí ha sido todo. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Padre Santo. Bendito sea su nombre. Le doy gracias, Señor, por este tema, por haberlo puesto en mi mente, Señor, y porque usted nos está amonestando a no recibir la marca de la bestia, a proclamar el pecado a su pueblo y la rebelión de Judá también, Señor. Mostrar que estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que estar consagrados a usted, que tiene que haber santidad, santificación en nuestra vida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Le pedimos que nos perdone por nuestra falta de consagración, falta de estudio, falta de oración, falta de velar. Permita que podamos consagrarnos más a usted, y le pido por cada hermano que está viendo este estudio a través del internet, los que van a ver después, que los bendiga a cada uno de ellos, que permita que ellos puedan también observar este día tan hermoso que usted ha creado, este día de delicia, de santa consagración, y perdónenos por nuestros pecados. Le pido por los enfermos, Señor, y por aquellos que no tienen alimento en sus casas, que los ayude, que los bendiga, Padre, para que puedan tener alimento y usted es el que los sustenta. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su participación. Los invito para el próximo sábado, Dios mediante. Estamos en Orlando, Florida, en la Orange Blossom Trail y la Taz Bailan. Mi teléfono es el 407-515-0670. Si alguno se quiere comunicar conmigo, 407-515-0670. Que Dios lo bendiga. Javier Gil. Y vamos a terminar con un himno.